Pilares presenta Radio Pilares, las voces de la Ciudad de México. Un proyecto de Pilares en Foco. Radio Pilares. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. ¡Comenzamos! Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Panolti Mochintín. Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en su programa Semanáhuatl. Soy Cihuapactli y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Pilares Yancuic, Macuali, Xihualacan. Bienvenidos a esta primera emisión de Semanáhuatl, donde conoceremos la riqueza de una lengua armoniosa que hoy sobrevive, el idioma náhuatl. Hablaremos de lengua y cultura náhuatl, danza, música, literatura, ciencia, gastronomía y de muchas otras cosas que del mundo náhuatl aún perduran. Recuerden que el idioma náhuatl es una de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país y que, de acuerdo con el INEGI, es la lengua originaria que más hablantes tiene en México. Le sigue el maya, el celtal, tzotzil, mixteco, zapoteco, otomí, mi abuelita era otomí, totonaco, chol, mazateco, entre muchos otros idiomas que aún platicaremos más adelante en nuestros programas. Y para empezar, ¿saben ustedes que uno de los derechos humanos de toda persona es su derecho a hablar la lengua materna, la lengua de sus ancestros? ¿Se han preguntado ustedes quiénes fueron sus antepasados? ¿Qué idioma originario hablaban? ¿Dónde nacieron, para empezar? ¿Nacieron en la Ciudad de México? ¿Vienen de provincia? ¿Son chilangos? Por ahí hay que empezar. Quienes nacimos en esta ciudad, podemos decir que quizá nuestros ancestros eran de origen náhuatl, otomí, mazahua, tal vez zapoteco, mixteco, en fin, hay que echarnos un clavado a nuestro árbol genealógico para saber de dónde venimos y de ahí investigar cuál es el idioma de nuestros antepasados. ¿Les gustaría? Otra pregunta también sería, ¿cómo se explicaban nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos su existencia en este Semanáhuatl, es decir, en este mundo? ¿Cómo sobrevive la lengua y cultura náhuatl en el México de hoy? Muchas preguntas, pero pues hay que empezar por lo primero. Bien, para hablar de este tema, lengua y cultura náhuatl, vamos a hablar con el maestro Juan Ansaldo Meneses. Él es de lengua náhuatl hablante y dirige la editorial CEACATL, que se dedica a la publicación de diversos libros y materiales sobre el aprendizaje y conocimiento de la lengua náhuatl y de diversos idiomas originarios que se hablan en nuestro país. También él es autor del libro Náhuatl ¿para qué?, donde presenta un panorama general de las experiencias y metodologías para la difusión y enseñanza de la lengua náhuatl. Este programa va a ser muy interesante y es como esa introducción de lo que hablaremos a lo largo de los programas en esta subsección de Semanáhuatl. Acompáñenos y en un momento continuamos. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo el maestro Juan Ansaldo sobre cuál es la importancia de la lengua y cultura de los pueblos originarios en la actualidad. Vamos a escuchar esta interesante entrevista que nos ofreció. Adelante. Si consideramos como un proceso histórico largo, es una producción cultural, una construcción cultural milenaria que lleva muchos siglos desarrollándose en nuestro país y que eso la hace precisamente objeto de que sea importante el conservarla, porque son efectivamente pues un rasgo cultural característico de nuestra nación. Pues sí,
Como dice el Temachtiani, o sea, el maestro Juan Ansaldo, la lengua y cultura es un proceso histórico que se va desarrollando, que va subsistiendo o resistiendo al cambio social. ¿Saben ustedes que la palabra náhuatl significa lo que suena bien y que proviene de la palabra náhuatl, nahuati, que significa hablar alto, tener buen sonido? Por eso se dice que el náhuatl es un idioma armonioso. ¿Ustedes qué creen? Bueno, para darnos una idea, chéquense esta cancioncita. A ver si me sale, no soy cantante, pero pues aquí le voy a hacer al cuento, más bien a la canción. Dice así. Xiquiyehuain Xochitl, Xiquiyehuay Panmoyolo, Pampanimitz-Tlazoctla, Pampanimitz-Tlazoctla, Icanochinoyolo. ¿Ah, verdad? ¿Quieren saber qué dice? Bueno, pues dice, guarda esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo te amo con todo mi corazón. ¿Cómo podemos encontrar poesía y emoción en esta lengua náhuatl? Pero no nada más en esta, en todas las lenguas originarias que existen en nuestro país, tienen un encanto, tienen una poesía, tienen algo especial. ¿Qué les pareció esta canción? Si les gustó, pueden buscarla en internet o en YouTube. La encuentran como Xiquillehua. Oigan, ¿ustedes conocen alguna persona, amigo, familiar o vecino que hable un idioma originario? ¿Qué piensan o qué sienten cuando los escuchan hablar? Pregúntense. Es interesante. Es como conocer otro mundo. Recuerden que los pueblos originarios de nuestro país tienen derechos humanos como colectividad, como grupos sociales, con sus usos y costumbres. Estos derechos están contenidos en el artículo 2 de nuestra Constitución y en declaraciones internacionales. Por ello, los invito hoy a que vayamos a escuchar nuevamente al maestro Juan Ansaldo sobre los derechos de los pueblos originarios. No se pierdan, por favor, este comentario. Es muy interesante. Adelante. Bueno, los derechos de los pueblos originarios efectivamente se han reconocido hasta hace muy poco. En el siglo XX, apenas a finales del siglo XX, es cuando la discusión llega tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a discutirse por las movilizaciones de los pueblos originarios. En México en particular, por el movimiento que se dio en torno al 5º centenario del llamado descubrimiento de América, que tanto la corona española como muchos gobiernos querían festejar, y pues la población en general pues protestó y levantó esta protesta con una propuesta que fuera más que una conmemoración, fuera motivo de un cambio de relación. Y es por eso que se impulsa el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en particular. Todos los derechos de los pueblos son importantes, pero aquí lo que destaca mucho es que son derechos colectivos, derechos a la tierra, derechos a la vida como pueblos, es decir, no solo como personas, sino como colectivos, derechos a preservar su cultura, sus tradiciones y por supuesto su lengua originaria. Sin embargo, muchos de estos derechos, aunque son reconocidos, no se llegan a aplicar en la realidad, porque hay diferentes barreras que el propio Estado, el gobierno, el sistema en general, que es un sistema heredado de la colonia, hay que recordarlo, un sistema pues racista, de segregación social y racial y étnica, sigue presente en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, todos los derechos son importantes. Los derechos de los pueblos indígenas son integrales y tienen que ver también con el reconocimiento de la madre tierra, no como un objeto, sino justamente como un sujeto de cuidado.
Qué interesante, ¿verdad? Lo que comenta el maestro Juan Ansaldo, ¿no creen? Qué importante saber esta información para valorar a todas las personas que hablan los distintos idiomas de sus ancestros en nuestro país. Sin duda, cada pueblo concibe al mundo de una manera específica, de acuerdo al origen que tienen. Se explican el mundo bajo sus propios mitos, leyendas, creencias, las cuales considero que merecen todo nuestro respeto. ¿No lo creen ustedes así? Fíjense también, les voy a comentar algo. La lengua y cultura náhuatl pervive aún en nuestro país en diversas actividades, pero no le prestamos atención. ¿Qué les parece también, para que podamos tener más clara esta idea, lo que también nos comenta a continuación el maestro Juan Ansaldo? Él nos platica de qué tanto esa cosmovisión de esta cultura del mundo náhuatl prevalece hoy en día. Es muy interesante, creo que esta es una base fundamental para que podamos entender cómo piensan, cómo se explican precisamente este mundo, los distintos pueblos originarios y en especial el mundo náhuatl. Vamos a oírlo. Había que abordarlo desde el contexto desde donde se mira. Si nosotros pensáramos pues en la vida tan ajetreada, tan caótica en ocasiones y otras veces tan interesante de la misma Ciudad de México, poco veríamos reflejado efectivamente pues en la arquitectura, por ejemplo. La arquitectura de los pueblos mesoamericanos fue proscrita. No es que vivieran todos en chozas, había una arquitectura, había un urbanismo muy relevante en los pueblos mesoamericanos que fue destruido hasta su raíz. ¿En dónde se expresa actualmente? Bueno, en el centro histórico de la Ciudad de México. La traza urbana, tan perfectamente delineada y todo eso, refleja lo que era el urbanismo mesoamericano. Entonces, efectivamente, ahí está, aunque no lo podamos ver, porque las construcciones todas, pues ya son, quiero decir, del tiempo de la colonia, tipo de fortificaciones, iglesias fortificadas, que tienen las piedras que fueron utilizadas para construir las llamadas pirámides y que también ahí nuevamente está reflejada la cultura mesoamericana en esas mismas piedras labradas, porque fueron las mismas manos indígenas las que construyeron con los palacios demolidos de sus antepasados esas nuevas construcciones coloniales. Entonces podríamos decir, bueno, están pero detrás, ¿verdad? Escondidas, o están a la vista de todos y no las logramos ver o identificar. Lo mismo sucede con muchas otras cuestiones, como pueden ser las tradiciones, lo que hablábamos de la fiesta. Muchas veces nos tildan a los mexicanos de que somos muy fiesteros, pero en realidad es un aspecto ritual y de convivencia que nos viene heredado efectivamente de la comunidad mesoamericana. Es muy relevante, bueno, las ceremonias, sobre todo patronales que ahora se llaman, o las ceremonias cívicas o las ceremonias pues de los pueblos de conmemoración, incluso de las batallas, en donde efectivamente se refleja el ánimo, el ímpetu de reconocerse en esa identidad histórica que en ocasiones pues se folcloriza, pero está viva, está presente. Otro aspecto que también es muy relevante a la vista, por ejemplo, es la danza azteca chichimeca, ¿verdad? Hay muchas danzas en toda la Ciudad de México de todo tipo. Muchas de ellas se preservan pues por el sincretismo con la iglesia y la colonia, en danzas, lo que decíamos, patronales de moros y cristianos, o danzas de los santiaguitos en Milpalta. Hay también chinelos, por ejemplo, en Milpalta, en Tláhuac, y por supuesto en el estado de Morelos, pero hay otras danzas y otras formas de expresión que buscan grupos culturales justamente como un rescate, como una lucha de resistencia y de reconocimiento pues de nuestras culturas antepasadas. Pero hay otros detrás que no vemos, que están haciendo un trabajo ritual distinto, un poco ligado, digamos, al calendario mexicano, al calendario ritual que pues nos heredaron nuestros antepasados y que en ocasiones no tiene que ver con el espectáculo, sino con ceremonias en el Cerro de la Estrella, por ejemplo, o en el Cerro Tenayo, o en el mismo cerro de Xochitepec, donde la ceremonia, la fiesta, todo eso, más que el espectáculo, más que la nota en los periódicos o en
En los medios de comunicación lo que se busca es mantener una tradición. En Xochimilco, por ejemplo, hay quien dice hay más fiestas que días del año, pero eso refleja efectivamente esta capacidad de mantenerse unidos como comunidad. Qué interesante esto, idea de la cosmovisión, ¿verdad? Lo que nos comenta el maestro Juan Ansaldo. Sin duda tenemos una enorme riqueza cultural en cada uno de los diversos grupos indígenas que existen en el país. Imagínense que cada uno de ellos es un mundo. Sí, porque tienen una historia, vestimenta, arte, comida, costumbres, idioma. Y solo les recuerdo que el náhuatl se habla desde el norte del país hasta el sur de México, incluso en El Salvador. Ahí se habla una variante que le llaman pipil, que es como que la variante de los príncipes. Y por otro lado, según estudios de especialistas, existen 30 variantes del idioma náhuatl en el país. Imagínense. Aquí en la Ciudad de México se habla en la alcaldía de Milpalta y la variante que ahí se habla se considera que es todavía del náhuatl clásico, del náhuatl del siglo XVI. Así que si están ustedes interesados en querer aprender este idioma armonioso, pues bueno, hay una academia por allá por Milpalta, en Santana Tlacotenco, donde pueden ustedes adentrarse en este mundo del idioma náhuatl. Pues vamos a seguir hablando con el maestro Juan Ansaldo. La verdad es que tiene una riqueza enorme en la información que nos proporciona y que nos comenta a lo largo de este programa donde estamos pasando los distintos segmentos de su entrevista. Y bueno, otra de las preguntas que le hicimos en su momento al maestro Juan Ansaldo, ahí en su editorial de Seacatl, que está cerca del Metro Tasqueña, fue la siguiente. ¿Cómo sobrevive en la actualidad el idioma náhuatl? Porque estamos invadidos, fuimos de alguna manera sometidos a una lengua colonizadora, que fue el español. Pero subsiste el idioma náhuatl y subsistieron distintas lenguas originarias. En este caso estamos hablando concretamente de la lengua náhuatl. Vamos a ver qué nos dijo el maestro Juan Ansaldo sobre la supervivencia del idioma náhuatl en la actualidad. Sobrevive de muchas maneras, sobrevive en los topónimos, los nombres que damos a los lugares, todo mundo lo usamos, muchas personas quizás no saben, otros quizás lo intuyan y otros quizás sí sepan que muchas de las palabras, incluido en nuestro país México, pues evidentemente que tiene un origen náhuatl en particular y en otras ocasiones de otras lenguas originarias. Entonces, por ejemplo, Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco, Texcoco, Chimalhuacán, todas ellas son españolizaciones de nombres antiguos, sus nombres originarios en lengua náhuatl. Hay otros elementos, por ejemplo, en la comida, que se utilizan habitualmente no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y que tienen origen náhuatl. Entonces, por ejemplo, jitomate, chelacayote, muchos otros se utilizan en la cocina y que pues, habitualmente están con nosotros, el idioma náhuatl. Hay otros elementos, como por ejemplo los nombres propios. Muchos hemos tenido compañeros que se llaman Tonatiu, o hay actores muy famosos, Cuauhtémoc, no se diga. Hay muchísimas personas con nombres propios que hacen referencia a personajes y a la lengua náhuatl. Ameyali, un nombre muy bonito que significa manantial, o Atonal, en fin, hay muchos nombres propios. Hay también muchos apellidos de origen náhuatl. Entonces, hay lugares, particularmente la Ciudad de México, pero sobre todo Tlaxcala y otros sitios muy particulares que tienen muchas familias con nombres traducidos del náhuatl al español o directamente en náhuatl. Hay en el país también nombres con apellidos también
de origen de diferentes lenguas. Entonces, así también es como pervive la lengua en la actualidad. Y por supuesto, pues están los poemas clásicos, la literatura clásica, que por ella misma no va a morir. O sea, es algo reconocido ya internacionalmente, y actualmente, pues sí, hay personas que siguen produciendo literatura, canciones, hasta películas en lengua náhuatl, y esa creatividad pues es la que le da vitalidad a una lengua. ¿Qué tal? Estamos llenos de palabras de origen náhuatl. ¿Se habían dado cuenta ustedes de ello? Por supuesto que el idioma náhuatl está presente en muchas partes de esta ciudad, como ya lo comentaba el maestro Juan Ansaldo. En la comida, en las calles, en las costumbres. Tlencuacualtzin. Quiero decir, qué bonito, ¿no? Oigan, ¿saben ustedes alguna historia en lengua náhuatl? Yo recuerdo un cuento que se llama Huehueyig Coguamej, y dice así: Tlapohuaj, tococoltzitzihuaj, ompa itech, inon tepeyoj, y tocajca, tlacuiloltecaj, mochantiaj, miaquin coguamej, sequimej, huehueyig, moscaltiaj, campaquipanouya, tlen achi, sen tlacatl, oxequimej, coguamej, sajpanouaj, yococolchticakej, guan iquinon, iguiyojkej, ayacmocanan, motlalouaj, san cochtokej, guan iquinon, icuaj, tlacuasnequi, camachalouaj, guan ica, inicyoyo, quintilanaj, totosintzintej, noso, oxequimej, yolcatzitzintej, tlen inahuaj, papanouaj, guan quintolouaj. Sí, yo sé que no entendieron nada, pero bueno, ahorita les voy a decir de qué se trata. ¿Quieren saber qué significa en castellano o español? Bueno, pues dice así. Grandes serpientes. Cuentan los abuelos que en el cerro llamado Tlacuiloltecatl anidan grandes serpientes y que algunas de ellas son tan enormes que rebasan el tamaño normal de un hombre. También se dice que algunas son muy viejas y que por ello se han emplumado. Todo el tiempo están durmiendo y cuando tienen hambre arrojan por la boca una especie de vapor que se extiende por varios metros. Por este medio atraen o jalan a los pajaritos u otros animales que se encuentran con ese vaho y se los tragan. ¿Ah, verdad? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Este es un cuento de Ezequiel Jiménez Romero, escritor náhuatl de Veracruz, de la zona de Zongolica, donde se habla una de las variantes del idioma náhuatl. Y bueno, hoy en día existen muchos escritores, poetas, artistas, pintores y gente ilustre que hace arte en sus distintos idiomas originarios. Ya hablaremos de ellos a lo largo de los diversos programas que tendremos en este Semanáhuatl. Mientras, acompáñenme por favor nuevamente a seguir escuchando al maestro Juan Ansaldo, y ahora vamos a preguntarle, o nos va a contar el maestro Ansaldo, las dificultades que observa en la enseñanza del idioma náhuatl y en general de las lenguas originarias. Xicaquican, o sea, escuchen. Bueno, lo que ha sucedido es que no se ha tomado en serio, no digamos el rescate, sino la preservación de un patrimonio cultural tan importante para cualquier pueblo del mundo como es su lengua originaria, sus lenguas originarias. Porque en México tenemos una riqueza indescriptible por la gran cantidad de cultura y la gran cantidad de lenguas, cada una de ellas expresando formas de ver la vida, la humanidad misma, únicas e irrepetibles. Entonces aquí lo que ha sucedido es que ha faltado una política de Estado real y verdadera para cultivar esa cultura popular, porque finalmente ya se ha depositado en los propios pueblos, en sus propias tradiciones, incluso en sus canciones o en sus oraciones,
una riqueza que pues muchos países quisieran. Entonces aquí lo que ha faltado es que desde la enseñanza básica se pudiera ir introduciendo elementos tanto de la lengua como de la cultura para justamente revertir 500 años de sometimiento, de exterminio, de privación e incluso de proscripción. Estaba prohibido en muchos lugares hablar las lenguas indígenas, so pena de discriminación, de castigos e incluso hasta de la muerte. No es fácil revertir 450 años o incluso 500 años completos, porque las mismas políticas del Estado mexicano independiente hasta la actualidad siguen siendo genocidas, porque justamente no están dando un uso más que folclórico a un aspecto cultural crucial para la vida de cualquier pueblo. Entonces, yo creo que hace falta una política de Estado muy bien dirigida hacia el rescate, la preservación y la revitalización de la lengua náhuatl y de todas las demás lenguas, y por supuesto una transformación radical de la sociedad respecto a sí misma. Lo interesante acá es que es un proceso psicosocial, histórico, de muy larga duración. Durante 500 años fue un estigma, fue un señalamiento, fue un desprecio por las culturas aborígenes, y apenas estamos cambiando eso. Evidentemente que tiene que haber un proceso de sanación social, histórica, no solo de las víctimas que sufrimos como generaciones y generaciones y generaciones este tipo de atropellos, sino también de los opresores por el genocidio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que fue la desaparición de poblaciones enteras, no solo en México, sino en toda América, en África, en Asia, en todos los continentes. Entonces es importante que también la sanación sea de la humanidad, el reconocer las enormes desgracias que está sufriéndose actualmente. Tenemos que dar el paso para acabar de una vez por todas con la depredación tan absurda y infernal que está sufriendo el hombre por el hombre, y peor aún de la naturaleza a manos del propio hombre. Pues como dice el maestro Ansaldo, existe una riqueza enorme en cada uno de los pueblos originarios que habitan el país. ¿A ustedes les gustaría aprender el idioma náhuatl o alguna de las lenguas originarias que se hablan en el país? ¿Qué piensan de lo que comenta nuestro entrevistado? Les recuerdo que en los distintos pilares de esta ciudad también se dan algunos cursos sobre idiomas originarios, así que aprovechen, váyanse allá al internet, chequen la página de Pilares y busquen si es de su agrado. Recuerden que siempre es importante saber de dónde somos, saber qué origen tenemos. Bien, pues vamos a seguir avanzando en este programa de Semanáhuatl y en esta entrevista que amablemente nos otorgó el maestro Juan Ansaldo, un especialista en toda esta temática, y ahora vamos a escucharlo para que nos cuente sobre su proceso de aprendizaje en esta lengua armoniosa llamada náhuatl. ¿Quieren saber cómo es que él se interesó en estudiar el idioma náhuatl? ¿Qué hace y cómo es que se relaciona con toda esta temática náhuatl? Bueno, pues vamos a escucharlo. Yo aprendí la lengua náhuatl con el maestro Xochimilco de Milpalta. Mi mamá tampoco lo aprendió, mis abuelos lo hablaban, pero como en muchas otras ocasiones, pues vinieron a la capital, ya no volvieron a hablar su lengua y por supuesto que a sus hijos tampoco se las enseñaron. ¿Y cómo lo aprende usted? ¿Desde niño, adolescente? No, ya, pues yo ya era ingeniero, ya trabajaba en una empresa de ingeniería, pero pues me gustaba andar por muchos lugares, y en el Zócalo, pues claro, conocí a los danzantes, que después los seguí hasta un centro cultural que era el Semanáhuatl Tlamastil, todavía existe, en la plaza de Tolzá. Antes tenían unos espacios en el club de periodistas, esto fue en los años 80, yo tendría casi 30 años, y ahí empecé a tomar cursos, tanto de lengua náhuatl con el maestro Víctor Linares, algunos de ellos Barrera también, y de danza también, por supuesto, y de otros elementos con el maestro Cuauhcuatl y muchos otros, y años después
fui recorriendo diferentes grupos culturales y conocimos al maestro Xochimé justamente por estar participando en estos grupos. La maestra Meneses, mi mamá, era también, pues compartíamos este tipo de pasiones. Ella iba a un grupo en el Museo de la Ciudad de México. Les prestaban un espacio para tener sus reuniones de lengua náhuatl una vez a la semana. Total que el maestro ya era muy grande, el maestro Rico. También lo conocí, tendría 95 años, una barbaridad así. Y con mucha dificultad iba y dijo, no, yo ya no puedo, por favor, maestro. Había otro maestro ahí que era el maestro Quetzalcóatl Bisuet, también muy, muy querido. Y él a sus alumnos en la prepa 2, porque él daba clases de literatura en la prepa e iba en las tardes a tomar los cursos de lengua náhuatl en el Museo de la Ciudad, en una de sus tareas pidió a sus alumnos algún poema de mesoamericano, de Nezahualcóyotl o cualquier otro que quisieran llevar, y entonces uno de sus alumnos le llevó un poema de Nezahualcóyotl, pero traducido a la lengua náhuatl, y estaba manuscrito, no era copia de nada ni nada. Bueno, además esto hace muchos años no existían ni las fotocopiadoras, pero total, el alumno le llevó su tarea en lengua náhuatl, un poema de Nezahualcóyotl, y dijo, bueno, ¿y tú cómo sabes náhuatl? No, yo no sé náhuatl. Entonces, ¿cómo la hiciste? Es que a mi papá le dije la tarea y me dijo, sí, yo te la hago. Y entonces ya la hizo. Ay, pues quiero conocer a tu papá. Dile que venga, por favor. Lo quiero invitar a una reunión en el Museo de la Ciudad para presentarle a los amigos y ojalá que vaya. Total, el maestro Xochimé dudó y siempre sí fue al Museo de la Ciudad. En ese momento el maestro Rico, cuando llega el maestro Xochimé, le dice, qué bueno que llegó, les presento a su nuevo maestro de lengua náhuatl, porque yo ya no puedo, ya no me puedo ni mover, no puedo salir, él tiene mucho ánimo, pero no. Entonces el maestro Xochimé dice, no, pero yo no soy maestro, yo soy comerciante, no sé cómo enseñarles. La maestra Meneses entonces se propuso para estructurar una serie de lecciones, bueno, después se convirtieron en lecciones, pero finalmente eran hojitas que se hacían cada semana para desarrollar algún tema, los sustantivos, los adjetivos, los colores, la numeración. Y el maestro lo condimentaba, digamos, con narraciones de su memoria, o sea, de su época, ¿verdad? Él era ya grande, tendría 60 años y toda su vida pues había vivido sobreviviendo literalmente con diferentes oficios y nunca pensó que la lengua náhuatl era importante. Eso es lo que también a él le maravillaba, porque en su pueblo, Milpalta, e incluso en su familia, pocos le daban importancia a la lengua. Y llegó a encontrarse este grupo que estaban apasionados y muy entusiasmados y querían que les enseñara, y decía, bueno, pero ¿cómo estas personas están interesadas en algo que ya nadie quiere? Y entonces fue redescubriendo mucha de su historia, fue platicándola y la fuimos plasmando nosotros, tanto en los libros de literatura como en los cursos que hicimos con él de lengua náhuatl. Pues bien, ¿qué opinan de lo que nos contó el maestro Ansaldo? Qué interesante la historia del maestro Xochimé. Y qué bonito que la madre del maestro Ansaldo también era una amante de este idioma, que ambos compartieron este aprendizaje. Y bueno, como escucharon ustedes, la variante náhuatl de Milpalta es la que ellos manejan. Esta variante, como ya les había comentado hace un rato, también es conocida como el náhuatl clásico del siglo XVI, el tecuhtli o el señor Concepción Flores, también conocido como Xochimé. Es autor de diversos textos de aprendizaje del idioma náhuatl, los cuales fueron elaborados junto con la maestra Esperanza Meneses Minor, como lo escucharon ustedes, que era madre del maestro Juan Ansaldo, una persona pues muy valiosa también para integrar todos estos textos. Más interesante es que nuestro entrevistado sea quien dirija la editorial CEACATL, la cual publica una enorme cantidad de textos y materiales didácticos que promueven el conocimiento y aprendizaje de los diversos idiomas originarios en el país. Realmente es un mundo, es un semanáhuatl, un mundo náhuatl, así como deben de haber muchos otros mundos en los distintos idiomas originarios. Así que aprovéchense y váyanse a otro mundo, métanse a esos otros mundos. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, vamos a presentarles una última pregunta que le hicimos al maestro Juan Ansaldo sobre sus consejos o recomendaciones para quienes estén interesados en el aprendizaje del idioma náhuatl o cualquiera otra de las lenguas originarias que prevalecen
en el país. Pongan atención, vamos a escucharlo. Hay que estudiar, no es fácil, no es algo simple ni sencillo, parte de una decisión y de una fuerza de voluntad sobre todo, porque podemos estar conscientes de que qué bonito, qué importante, qué necesario incluso podemos llegar a considerar lo de las lenguas, pero mientras no se les estudie verdaderamente y se les utilice en el ámbito pues familiar, social, cultural, educativo, incluso dentro de trabajo, pues va a ser difícil, muy difícil, porque estamos, digamos, en la esfera del conocimiento, pues, hispanohablante. Efectivamente, nos da muchas oportunidades esta esfera, porque podemos comunicarnos con personas tan lejanas como los argentinos, que aunque en ocasiones no entendamos muy bien todas sus palabras, hablan el mismo idioma. Entonces, mantenernos dentro de esta esfera, como de cualquier otro idioma, involucra el tener una comunidad. Yo puedo estudiar mucho, pero de nada sirve si no tengo con quién practicar. Entonces tenemos que hacer comunidad. Es un esfuerzo no solo de una conciencia individual, sino de una conciencia colectiva. Entonces, en el momento en que varias personas o amigos o familiares decidan finalmente dar el paso, bueno, entonces van a tener mejores condiciones para justamente llevarlo a la práctica. Pero evidentemente que requiere mucho estudio. O sea, no se salva uno. Bueno, mucha gente dice, es que cuando uno nace, no hace ningún esfuerzo y aprende muchas cosas, el idioma materno. Bueno, no estamos en esa posición ya. Nuestros hijos no pueden nacer en un medio de habla náhuatl porque no lo tenemos a su alrededor. Tendríamos que construírselo nosotros y para eso nosotros tenemos que construirnoslos, ¿verdad? Nadie nos lo va a construir. Entonces es una decisión que parte de una toma de conciencia, pero que finalmente requiere de una fuerza de voluntad individual y colectiva. Entonces tenemos que ser comunidades. Pueden ser de estudio, culturales, de danza, rituales, de medicina, de comida. Hay muchas formas de convivir y de coincidir con los amigos o con los compañeros de trabajo. Yo cuando era ingeniero recuerdo que les llevaba tarjetitas, porque yo estaba estudiando náhuatl y entonces yo hacía mis apuntes y de repente me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Y eso por qué? O sea, se les hacía como que loco, ¿no? Y entonces ahí se convertía nuevamente o estaba la semilla de una nueva comunidad para justamente difundir y practicar la lengua. Entonces tiene que partir de un esfuerzo, de una toma de conciencia, sí, de una decisión tomada, pero sobre todo de una acción. Y para esa acción pues se requieren muchos materiales, se requieren libros, se requieren maestros, se requieren condiciones, se requieren juegos, se requieren muchas otras cosas que poco a poco se van produciendo, sí, pero todavía no están al alcance de todos. Entonces también debía de haber una estrategia desde la educación para justamente difuminar una serie de recursos didácticos que apoyen el crecimiento de estos. Ya son muchos grupos que hay en varias universidades, incluso, empezaron los grupos de estudio de la lengua náhuatl en el extranjero, en universidades extranjeras, desde hace siglos, y apenas en México, bueno, están floreciendo aquí y allá algunos grupos, pero que debieran ser respaldados institucionalmente. No hay difusión suficiente y porque no tienen libros o recursos didácticos o programas de televisión o películas, en fin, que puedan nutrir esa vida cotidiana en una lengua. Y por supuesto también estudiar la cosmovisión. Va dentro de todo. En la lengua está también contenida la cosmovisión, los valores, porque de ahí es donde puede haber justamente un aporte a lo que estamos viviendo, a una crisis humanitaria en donde pueblos originarios, no solo los mesoamericanos, tienen muchas propuestas y son reales porque son comunidades autogestivas y autónomas que han sobrevivido a los peores cataclismos. Imagínense ustedes una guerra de 500 años, ¿quién la sobrevive? Los pueblos indígenas. Entonces tienen algo que enseñarnos para sobrevivir una guerra bestial que ni siquiera es nuestra. Qué interesante todo lo que nos comenta el maestro Juan Ansaldo. Melahuac, de verdad, de verdad. Bien, pues si están interesados en saber más sobre estos temas y sobre el maestro Ansaldo, los invitamos a seguirlo en sus redes sociales como YouTube y Facebook, donde lo encontrarán como C.Acatl. Tiene videos muy interesantes que hablan de distintas temáticas, desde el Tonalpohualli, las cuentas calendáricas. De verdad que es un material interesantísimo y muy valioso. No se lo pierdan, por favor. Adéntrense a este idioma originario.
Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Tlazocamatimiac, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escucharán. Recuerden que estamos aquí en Semanáhuatl, transmitiendo desde Pilares Yancuic todos los viernes. Los esperamos la próxima semana para un programa muy interesante sobre el mitotilistli, o sea, la danza prehispánica. Hablaremos sobre danzantes, huehues, sonidos de caracol y cascabeles o coyoleras. No se pierda nuestro próximo programa. Tito Tasquej, hasta la próxima emisión. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy.